Esto es una metodología de ataque. Cuando tú estás estudiando ciberseguridad, lo primero que tú debes entender es que la ciberseguridad no se trata de craquear password. Esto va mucho más allá. ¿Okay? No se trata de eso. La ciberseguridad se trata de un análisis, de un conjunto de actividades que se realizan basadas en una metodología. Esas metodologías, que te estoy trayendo una de varias, es la que tenemos aquí. La primera etapa es la de reconocimiento. Por ejemplo, si estás en el mundo de pentesting y estás empezando a hacer pentesting, lo primero que tú aprendes a hacer es hacer ataques de reconocimiento con Nmap, ataques de reconocimiento con Wireshark. Para eso puedes utilizar Kali Linux o puedes utilizar Nmap de forma nativa. ¿Okay? Puedes utilizar Metasploit también. Te lo voy a mostrar aquí. El siguiente paso es enumeration. Ahora, ¿qué buscas en ataques de reconocimiento? ¿Qué buscas como ataques de enumeración? Vulnerabilidades. Vulnerabilidad. Tú buscas reconocer en el activo, en el asset, que está aquí, sobre el asset, ¿ok? Este es el asset. Sobre el asset, tú empiezas a realizar ataques de reconocimiento y el reconocimiento, después que dices, ok, aquí está este host, estoy viendo este puerto abierto, ok, ahora déjame hacer otro ataque de reconocimiento más profundo, y eso es lo que le llamamos enumeración. Es el mismo ataque de reconocimiento, pero ahora dame mucha más información, ¿okay? Sobre esa vulnerabilidad. Seguidamente observa, mira, después que tú tienes el reconocimiento, después que tú la enumeración, imagínate este caso que tú te están mandando a hacer un exploit, te están mandando que ataques una casa que está en una cuadra, ¿no? Entonces te dicen, toma Espinosa, vaya y ataque esa. Ojo, esto es un ejercicio, no estoy diciendo que nadie vaya a atacar. Éticamente estoy hablando de un ejercicio, no estoy diciendo aquí que nadie vaya a atacar nada. Muy importante esto, es un ejercicio para hacerlo más claro. Digas, Espinosa, vaya y ataque esa casa que está en ese perímetro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a salir corriendo y voy a atacar la casa? No, yo lo primero que tengo que hacer es reconocer el área. Wow, empiezo a caminar el área, ¿verdad? Hago un mapeo, es lo que hace Nmap, Network Mapping. Hace un mapeo, veo si tiene cerdas, veo si tiene bardas, veo si tiene controles de acceso, veo si tiene ventanas, veo si la casa es nueva, si la casa es vieja, que ahora entra la gente. Hago un ataque de reconocimiento. Luego de ese primer ataque de reconocimiento, digo, wow, creo que encontré algo y empiezas a hacer un enumeration. Dicho desde el punto de vista técnico, si lo estoy haciendo sobre un portal web o sobre un servidor, veo que tiene puertos abiertos 80, veo que tiene SMB abierto, veo que tiene correo electrónico, y luego digo, ok, me interesa ver si hay vulnerabilidades específicas de este sistema porque me estoy dando cuenta que está trabajando con puerto 80, quiero ver cuál es el servidor. Ok, entonces hago un ataque más profundo y veo allí en el exploit, en el enumeration, que está trabajando, por ejemplo, con Nginx o está trabajando, por ejemplo, con Apache. Y me doy cuenta de la versión del Apache en el enumeration y digo, ok, déjame ver si hay algún exploit, porque yo soy la amenaza en ese entonces, ¿lo ven? Yo soy la amenaza. Cuando estoy haciendo el enumeration y el reconnaissance, estoy haciendo sobre la vulnerabilidad, pero todo esto está haciendo por el threat, que soy yo como persona. Yo soy el threat, yo soy la amenaza. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo sobre el sistema. Digamos que encontré un exploit en Nmap o en Kali Linux o en Metasploit y realizo el exploit. Cuando realizo el exploit, tengo el acceso al sistema y el siguiente paso es escalar o pivotear. Es decir, yo puedo escalar más privilegios sobre el mismo ataque que hice sobre Windows, sobre Linux, sobre el protocolo SMB, por ejemplo, Samba en el caso de Linux, o pivoteo. Me instalo allí, creo gracias a diferentes tipos de payload que existen en el sistema, creo mi stage, creo el canal, mantengo la comunicación abierta con el sistema y pivoteo. A partir de allí intento hacer lo mismo con otras herramientas. La metodología cierra con un delete track, es decir, después que pivoteo, esta es la parte más difícil, no todo el mundo lo logra porque esto requiere tiempo y mucho conocimiento, es un conocimiento top, ¿okay? Porque básicamente tienes que ir hacia atrás borrando los logs que tú dejaste o el rastro que tú dejaste. Bien, ¿cómo tú logras esto? Te quiero brindar esta información. Las primeras áreas las logras con una herramienta que se llama Kali Linux, ¿no? un sistema operativo Linux diseñado completamente para ciberseguridad, o puedes empezar con algo tan sencillo como Nmap. La fase de exploit o de pivot lo puedes hacer también con Kali Linux o con una aplicación que se llama Metasploit o Metasploit dentro de Kali Linux. E igualmente, Delete Track requiere mucho más conocimientos que solamente utilizar Kali Linux, Metasploit o inclusive script de Python, que Python es realmente en cierta forma uno de los lenguajes más fáciles que utilizar para ciberseguridad. Bien, esto no te lo van a preguntar en el examen de CCNA, es muy importante. Esto te lo brindo para que visualices y como parte de la mentoría, brindarte este conocimiento para que la tripleta CIA y sobre todo los 5 conceptos, asset, threat, exploit y risk,
sea mucho más fácil de digerir para ti. Pero es muy importante mencionarte que esto no tiene nada que ver, esta parte de metodología de ataque no tiene nada que ver con de la perspectiva de la evaluación del CCNA. Sin embargo, sí son partes del inicio de cualquier curso de fundamentos de ciberseguridad. Dicho esto, vamos a pasar a otro tema que es de altísimo valor. No sé si hay preguntas por aquí. Vamos a tomarme un cafecito. Recuerden que siempre les he mencionado a todos que tengan su cafecito a la mano. Estos son momentos de disfrute. Son momentos de aprendizaje, momentos de crecimiento, momentos de compartir. Rápidamente te quiero mencionar, Infosecurity y ciberseguridad no es lo mismo. Infosecurity es la forma anterior de cómo nosotros estamos adoptando el Infosecurity, ¿verdad? Por muchas técnicas que se implementaron en Infosecurity y la forma como se veía la seguridad informática, y el ciberseguridad es una forma completamente diferente de ver la protección de los activos digitales. Entonces, un tema importante en Cisco es entender que la seguridad informática es un proceso para la protección del activo digital. El activo digital puede ser un computador, un router, un switch, un dato, todo lo que la empresa considere dentro de su área, dentro de su entorno de red. ¿Por qué digo que Infosecurity es diferente a ciberseguridad? La realidad es la siguiente. En Infosecurity, y quiero que te invito a que vayamos 20 años atrás, no había cloud, no había Azure, no había YouTube, no había Twitter, no había estas herramientas maravillosas para hacer streaming en vivo, no existían. Y las redes eran perimetrales, es decir, todo estaba dentro de la organización. Inclusive el concepto era 80% del tráfico dentro de la organización, 20% del tráfico salía a consumir páginas estáticas HTML, ¿verdad? Viene una evolución, hay una evolución en la infraestructura, empiezan las tecnologías de desarrollo de aplicaciones, empieza a desarrollarse la infraestructura de cloud y progresivamente el tráfico empieza a salir del perímetro a moverse hacia el cloud. Bueno, ya te pasé de 20 años atrás a 10 años, ahora te traigo al día de hoy. Hoy en día las infraestructuras están realmente en la nube. Consumimos ofimática en la nube, correo electrónico en la nube, video en la nube, televisión desde la nube. Es decir, todo lo que tenemos son dispositivos tontos que consumen algo que está en la nube pública, en alguna nube pública. Y muy pocas organizaciones tienen servicios de VPN para acceder a los recursos locales en la VPN. Entonces, el entorno de seguridad cambió. Hace muchos años el Internet era incipiente, la tecnología era incipiente, los procesadores eran, para que tengas una idea, cuando yo estudié CCNA hace 20 años, los routers con los cuales yo estudié tenían tan solo 16 megas de RAM y eran procesadores de megahertz, no eran ni siquiera procesadores de gigahertz. Hoy en día un router de Cisco no tiene menos de 256 megas y salen con procesadores tipo Pentium. Inclusive los teléfonos que tenemos hoy en día son 10 veces más poderosos que la computadora que se mandó a la luna. Dicho eso, también han salido muchas otras tecnologías, principalmente la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día los ataques son más complejos, generan mucha más data que no es posible trabajarla con las técnicas y herramientas que teníamos hace 20 años. Los firewalls, los recursos, las tecnologías que se hicieron en ese momento. De por sí en ese momento no existía nada que se llamaba como SIEM, no teníamos source, no teníamos threat intelligence, no teníamos nada de eso. Hoy en día tenemos repositorios centralizados de log, repositorios centralizados de gestión de datos, que basados en inteligencia artificial hacen el trabajo que antes hacían 20 ingenieros de seguridad. Ahora hoy en día lo hace una sola aplicación. Entonces nosotros como ingenieros de redes estamos siendo atacados ya no necesariamente por personas, son bots, son máquinas, es machine learning que está atacando continuamente. Y hace 20 años un ingeniero de red era el responsable de descargar la firma del antivirus o la firma del IPS. Hoy en día eso ya no existe, ya tú colocas un firewall y el firewall es automático, está hablando máquina con máquina, es donde vienen los conceptos de IP, de API, perdón, ¿ok? Máquina con máquina está hablando, está recibiendo un ataque y el sistema automáticamente le dice, toma, esto fue lo que me llegó, se trabaja con Machine Learning en los centros de Cisco, de Fortinet y automáticamente actualizan el dispositivo. Entonces, hoy en día hablamos de ciberseguridad, es a un conjunto de técnicas, procesos, herramientas que son más avanzados para protegernos y ayudarnos a protegernos de los tipos de ataques que están sucediendo hoy en día en la Internet, que son completamente diferentes a los ataques que se tenían hace tan solo 10 años. Dicho esto, paso a hablar entonces de los métodos de autenticación. Métodos de autenticación. Pregunta examen de certificación. Something you know, something you have, something you are. ¿Qué significa esto? En la seguridad informática, históricamente nosotros hemos trabajado con un método basado en algo que tú conoces, es decir, tu password, ¿ok? Esto es lo que se entiende como knowledge base. Knowledge base. Entonces, knowledge base. Knowledge base. Knowledge base. ¿Okay? Knowledge base. Basado en conocimiento. Es decir, es algo que tú conoces, tu password.
sea simétrica o un modelo asimétrico. Ahorita no importa eso. Cuando digo simétrico es la misma clave en los dos dispositivos. Vas a entrar a tu máquina Windows, colocaste tu password, eso es something you know. ¿Bien? Se agregan otros mecanismos, en este caso es something you have, algo que tú tienes. Esto normalmente puede ser un token, una llave, puede ser un smart card, por ejemplo, un smart card. ¿Okay? Es algo que tú tienes, algo que al colocar, al intentar autenticarte, cuando hablamos de autenticación, hablamos de solicitud de la identidad. Solicitud de la identidad. De la identidad. Ahorita te voy a explicar por qué hablo de solicitud de la identidad, porque normalmente vas a hablar de autenticación, identidad. Pero realmente es la solicitud de la identidad. Y tú le vas a decir a la máquina que eres tú mismo, gracias a que le estás dando algo que tú conoces. Ese es el principio. Yo le tengo que decir todos los días a la máquina Windows, hola, soy yo. ¿Cómo? Por una clave. ¿Okay? Al menos por una clave. Si tengo Windows Hello activado, entonces me va a pedir un factor biométrico, un método biométrico. ¿Bien? Entonces, something you have puede ser un token. Hay máquinas, por ejemplo, IBM, que tienen un token. Tú le agregas, tienes que colocarle una tarjetita o tienes que colocarle un número, o lo que tenemos nosotros en los teléfonos, por ejemplo, Google Authenticator es un token, ¿verdad? Tú colocas tu clave en tu sistema de correo electrónico y después te mandan un token, ¿verdad? Y el tercer método de autenticación que se estudia es something you are. Es un factor biométrico. Puede ser de tu cuerpo, ¿ok? Puede ser, normalmente es la retina. Hoy en día, por ejemplo, Apple utiliza el Face ID, ¿verdad? Te ven la cara, te mapean la cara. Si estás en el mundo de blockchain, todo se está basando hoy en día, ya el sistema te reconoce la cara, sabe quién eres. O puede ser huella digital, ¿verdad? Entonces, recuerda los tres métodos de autenticación. Something you know, something you have, something you are. Es decir, algo que conoces, que es un password, una clave. Algo que tú tienes, que puede ser un token o una tarjeta, y algo que tú eres, que pertenece a ti, ¿sí? Como persona. ¿Okay? Tu rostro, la simetría de tu cara, la retina, tus huellas dactilares. Bien. Dicho esto, pasamos entonces a algo que se llaman factores de autenticación. ¿Qué significa esto? Que existen básicamente dos rutas. Single Factor Authentication, que es un solo método de autenticación. Entonces observa que cuando yo entro a mi máquina Windows, por ejemplo, cuando tú entras a tu máquina Windows, si tú solamente estás utilizando password, tú estás utilizando Single Factor Authentication. Y tenemos entonces Multi-Factor Authentication. En este caso es cuando hablamos aquí del Two-Factor Authentication. Ahora aquí quiero hacer algo bien explícito. Quiero clarificarlo, más que hacerlo explícito, clarificarlo. El Multi-Factor Authentication quiere decir que estás utilizando dos o más, ¿ok? Dos o más. Es decir, yo puedo desarrollar una aplicación que sea altamente segura, que me pida algo que tú sabes, o que me pida algo que yo sé, algo que yo tengo y algo que yo soy. Me puede pedir los tres métodos de autenticación, y entonces estoy hablando de un concepto multifactor authentication. Yo no estoy hablando two-factor authentication, ahora estoy hablando multifactor authentication. Algo muy importante aquí a clarificar, igualmente esto no lo hago por transmitir un poco más de conocimiento, es que cuando tú hablas de multifactor authentication, tienen que ser dos métodos de autenticación diferentes. Es decir, si tú estás en tu máquina Windows y tú pides un password, ¿verdad? Para entrar, y luego te pide otro password, digamos, te pide el password y luego te pide un PIN. Los dos son knowledge base. Eso no es two-factor authentication. Eso es single factor authentication, pero porque está utilizando el mismo método, es decir, algo que tú sabes, ¿verdad? Lo está utilizando dos veces. La única forma que exista multifactor authentication es que se utilicen dos métodos de autenticación diferentes. Por ejemplo, si estás en tu correo de Gmail, él te va a pedir el password en el portal, y si tienes el mecanismo de two-factor authentication, entonces te va a pedir el token, ¿verdad? Y como este es algo que tú conoces y esto es algo que tú tienes, entonces estos dos son los que te brindan el two-factor authentication, en pocas palabras, multifactor authentication. Pero como estos dos son password, esto es algo que tú conoces y esto es algo que tú conoces, estás en presencia de single factor authentication. ¿Bien? Espero haber explicado este tema.